Mari Mari, Pupichique Domo, Pupichique Wentru. Saludo a las niñas, a los niños. Faumlen Nirukamu, aquí estoy en mi casa. Kano Yaitul Tainchen Icheui. Kano Yaitul es mi nombre. Incheta Trompetufe, soy trompetufe. Soy alguien que toca el trompe y que elabora el trompe también. Quiero invitarles acá a que conozcan parte de mi trabajo y que puedan también conocer parte de lo que es la cultura mapuche. Voy a partir un poco mostrándoles este trompe, que el que se conoce como trompe mapuche, se llama Maultrommel y que es fabricado en Austria y en Alemania, fábrica muy antigua, desde el 1700, y se cree que los colonos son los que introducen este instrumento en el pueblo mapuche. Entonces es un instrumento adoptado por nosotros y también es un instrumento que nosotros le hemos tomado mucho cariño porque se pueden sacar melodías muy hermosas y tiene un sonido bastante particular. Eh, y mi historia con este trompe es que mi esposa, Rosita Payalev, toca este instrumento, pero a ella le molestaba acá, entonces cada vez que lo tocaba había una incomodidad. Y ella me dice, bueno, yo también tocaba el trompe, y ella me dice que por qué no hacía un trompe que pudiese ser cómodo para ella. Y en realidad ahí se despierta en mí esta idea de querer hacer trompe. Y dije yo, bien, a ella le encanta tocar trompe, toca muy bien trompe. Y yo dije, como regalo de amor, porque el trompe tiene que ver con el amor, dije, le voy a hacer un trompe para que toque bien y toque harto. Y ella tuvo un sueño, tuvo un peuma, y en ese sueño vio un delfín y decía que ese delfín saltaba y saltaba. Y yo tomé esa idea de ese peuma y elaboré este trompe, que es el primer trompe que fabriqué. Y de ahí, este fue solamente algo para ella, fue un regalo. Y luego de eso, de ese regalo surgieron muchas otras conversaciones, muchas otras ideas. Y bueno, fue un regalo obviamente muy apreciado. Pero también se dio algo muy particular. Se dio que la madre de mi esposa, mi yaya, mi suegra, ella también tenía una conversación de trompe. Y ella en su conversación dijo, mi mamá tocaba un trompe grande, así, decía. No sé de dónde lo habrá sacado. Entonces yo dije, bien, voy a fabricar ese trompe que no tenía que ver con esta forma, digamos, sino que ella hablaba de un trompe bien grande y me dio las descripciones y yo dije, quiero que mi yaya vuelva a ver ese trompe que tocaba su madre cuando era pequeña. Entonces me dispuse a forjar un trompe y elaboré este trompe. De ahí salió este trompe. Entonces, estos son los primeros trompes que realicé y de ahí ya he desarrollado toda otra serie de trompes de bronce, de plata, y le tengo mucho cariño a estos trompes porque, bueno, son el inicio de mi trabajo eh, como constructor de este instrumento. Entonces, mi inicio tiene que ver con una historia de amor eh, y una historia también de fascinación por este instrumento. Quiero presentarles también un trabajo que hice en trompes de plata. Esta colección de trompes de plata la realicé hace unos años atrás y se llama Mari Epu Pillan Trompe. Son trompes que están con imágenes de lo que es el mundo mapuche. Por ejemplo, aquí hay una calfumalén, un chachay, un purufe, un niño que sueña, un palife, una pareja, un conahuentru, un ulcantufe, un collón, una cuchepapay, una anciana.
Esta colección de trompes de plata la realicé porque sentía que los rechafes, los antiguos y los nuevos rechafes, teníamos una deuda con respecto al trompe. Entonces realicé esta colección y también hice un trabajo literario a propósito de esta colección. Entonces ahí están. Y por ejemplo el Peumafe, el niño que sueña, tiene su propio trabajo literario, podríamos decir. En sueño vinieron, a conversarme vinieron, dos buenas aves, dos antiguas aves, con la buen lavaron mis oídos para que recordara bien, con la buen lavaron mi lengua para que hablara bien. Si me conversan tendré buenas palabras, si me cantan tendré buen corazón. Peo mameo, peo mameo, peo mameo, copaingan. Niño tam cayete, copaingan, 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 copaingan. Epuku me keonyum, epuku ipi keonyum. Epuku me keonyum, epuku ipi keonyum. Lawan meo, kuchange, ni pilun, ni wijin teng noal. Lawan meo, kuchange, ni keun, ni kumedunguam. No tam kang eline ango mekenemel. Ulcantulen eline an kume pique kume pique. Hey, quiero mostrarles una forma de tocar el trompe, pero antes de eso quiero decirles que el trompe es un instrumento que podemos decir ahora universal, está en todas partes y podemos definir los trompes en, en dos. Por ejemplo, este trompe en dos categorías. Este es un trompe de labio, ¿ya? Se llama danmoi y está principalmente en Asia. Este trompe es un morchang y es un morchang que viene de la India. Bueno, y el que ya conocen ustedes, que es el maultrommel. Existen muchos otros trompes en el mundo y este es el último tipo de trompe que yo he elaborado. Entonces quiero mostrarles cómo tocar el trompe. Eso es lo que les quiero enseñar. Liukuranai, liukura, liukuranai, liukura. Tupatawi tapram, tami chali paya fiel kapan. Liukuranai, liukura, liukuranai, liukura. Ya fule no alta mi piukenga, tami ayuk leam kaina. Liukuranai, liukura. Liukuranai, liukura. Yo filmi po yanga come miawanga. Liukuranai, liukura. Liukuranai, liukura.
Ni trompetun mu ni lai koi la tun re tungu ni keun. Liukura nai liukura. Liukura nai liukura. Hey. El trompe es importante tener en cuenta que la forma de tocarlo y de posicionarlo en la mano es muy importante porque tiene una lengüeta que si nosotros apretamos acá va a chocar contra el metal. Entonces es importante que al tomarlo no presionemos hacia abajo. ¿Ya? Entonces esta es una forma de tomar el trompe. ¿Ya? Entender de que este es un trompe que se llama de diente también, porque se tiene que apoyar en los dientes, pero se tiene que dejar un espacio para que la lengüeta pueda pasar, porque si no dejan espacio va a chocar en sus dientes. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de tomar el trompe sin presionarlo hacia abajo, presionándolo suavemente sobre los dientes para quitar la vibración. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un primer sonido. Tienen que ver su comodidad. Los labios cubren. Estas líneas, si se fijan, ahí el trompe es rombo en su estructura. ¿Ya? Y acá tiene un soporte. Ese es lo primero que ustedes van a hacer como intento de sacar un sonido. Entonces lo más importante es la forma de tocarlo. ¿Ya? Una vez que han sacado el sonido, entonces van a intentar hacer un sonido que es I-O, I-O. Se fijan que los labios al hacer el O se cierra y al mismo tiempo puede detener la lengüeta. Importante que usen la mano de esta forma y que muevan levemente los dedos así para tocar esto. Que no sea, traten de que no sea esto, ¿ya? Que usen la mano también para poder manejar el aire que sale, que entra, para poder proyectar mejor el sonido. Yo voy a succionar el aire y se fijan lo que va a pasar. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos dos sonidos, I, O y algo importante, dentro de los mapuches se dice que el trompe es para cantar al amor y para llamar. Entonces, la mayoría de los trompetufes mapuches tocan hacia adentro, ¿ya? Lo que yo le aconsejo es que toquen hacia adentro, pero también toquen hacia afuera. ¿Ya? Que no se limiten en eso. Otro sonido que vamos a sacar, tienen que doblar la lengua y poner y posicionarla en el paladar. Doblar la lengua. Y repitan lo mismo, io. ¿Ya? Se fijan que da otro sonido. Y si ustedes tienen la lengua doblada y la liberan, va a ser otro sonido. Para ser agudos, presionen sus mejillas internamente. Así.
están presionando sus mejillas internamente y traten de tragar aire y llevarlo hacia más atrás. ¿Se fijan cómo cambia el sonido? Ahora, el último ejercicio que vamos a hacer es mover en forma serpenteante la lengua. Así. Entonces vamos a hacer una combinación de sonidos. Paré, paré el sonido con los labios. Ahora con mi dedo pulgar voy a tocar la lengüeta para hacer un sonido más sordo. ¿Se fijan? Bueno, eso es lo que lo que les puedo enseñar respecto a los sonidos que pueden emitir con el trompe. Ahora, es importante entender de que la forma desde lo mapuche para sacar cantos es intentar hablar con el trompe. Eso es. Se supone que el trompe, una vez que es adoptado, se utiliza para romancear, para hablar de amor. Entonces, decir, por ejemplo, te quiero, poyeyu. Poyeyu ramien. Rayen. Rayen anay, rayen. Esa es la forma que ha tenido nuestra gente de utilizar el trompe para conquistar, para hablar de amor, para alegrar el corazón. Y ese es el uso cultural que nosotros le damos para cuando queremos hacer est- estas conversaciones de cariño, de amor, para poder también entretenernos entre nosotros los mapuches, para hacer aye cantún, para poder alegrarnos. Ese es el sentido que nosotros le damos al, al trompe. Y en ese contexto es que nosotros nos juntamos, hacemos chaún y tocamos trompe. Yo diría que el trompe se puede usar de forma ceremonial, pero no es un instrumento que pueda ser considerado en su origen como ceremonial. Pelei, pupichiqueche, puhuechequeche, jóvenes, niños que nos han visto, que han visto este trabajo del trompe, de cómo conocieron nuestra historia junto a mi esposa Rosita Payalef, de cómo sale este kimen, este saber. Y quisiera dejarles un consejo. Mucha gente habla de que hay que rescatar la cultura mapuche. Nosotros decimos que es la cultura la que a nosotros nos hace personas, nos hace che. Por lo tanto, es la cultura la que nos rescata a nosotros. Y nuestra visión es que tenemos que tener respeto por todo lo que nos rodea, que tenemos un amor hacia la tierra, hacia el conjunto de biodiversidad y trofilmonien que decimos nosotros. Eso es lo que defendemos nosotros como mapuche. Ahí está nuestro pensamiento, ahí está nuestra forma de vida. Felipe, hasta aquí dejo mi conversación, hasta que dijo mi palabra, y junto a mi esposa nos despedimos nosotros con una ye cantón para alegrar el corazón con alguna reflexión que salga también desde nuestro propio ye cantón.
Hey.